Bueno, Carlos Honoré, un gusto y un honor de verdad tenerte acá y poder tener esta conversación, además sobre temas que pienso que en los últimos años se han vuelto muy centrales o por lo menos hemos aumentado nuestra sensibilidad a esos temas. Tú eres autor que ha escrito sobre la lentitud mucho, al mismo tiempo que sobre envejecer bien, todas cosas que hoy tenemos la posibilidad de hacer comparado quizás con otros tiempos y otras generaciones. Pero me gustaría empezar como preguntando tú personalmente, ¿cómo descubriste la importancia de este tema de la lentitud y qué termina siendo para ti la lentitud? Ujú. Bueno, yo me di cuenta hace poco que todos mis libros empiezan, o la chispa es siempre alguna crisis existencial personal, ¿no? Y fue así con mi primer libro, que es como la Biblia del movimiento slow, que es Elogio de la lentitud. En aquella época yo era tan rápido, tan acelerado, que no podía, directamente no podía frenar, o sea, era un correcaminos total. Y cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo, yo le hacía una lectura dinámica, rápida de Blancanieves, saltándome páginas enteras. Mi versión de Blancanieves tenía apenas 3 enanitos, era tan rápida. Y llega a un punto donde estaba como coqueteando con comprar un libro que me habían comentado que se llamaba los cuentos de 1 minuto para dormir, ¿no? Blancanieves en 60 segundos. Y eso fue mi momento de epifanía, ¿no? Me di cuenta de que había perdido la brújula, la cabeza, estaba corriendo por la vida en lugar de vivirla. Entonces, siendo periodista y una persona con mucha curiosidad, salía a investigar por el mundo para entender no solamente mi propia adicción a la velocidad, sino el marco general. Y bueno, volví con buenas noticias, que son que existía antes, pero ahora yo le he puesto nombre, que es el movimiento slow, ¿no? Todo el movimiento mundial para reivindicar la lentitud. En un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder. Y vos me preguntabas qué significa la lentitud para mí. Bueno, yo no soy ningún extremista de la lentitud. Fíjate, a mí me encanta la velocidad, soy una persona por naturaleza bastante rápida y todos sabemos que con mucha frecuencia más rápido es mejor, pero no siempre. Y eso es un poco la clave del credo slow. Consiste en hacer las cosas a la velocidad adecuada o al ritmo correcto, ¿no? Al tempo justo, como dicen los músicos. Así que algunas veces rápidamente, otras veces más despacio. En el fondo, el movimiento slow, la lentitud en mi concepción, es como un cambio de chip o es un mindset, ¿no? Una mentalidad, un estado de ánimo, es privilegiar la calidad a la cantidad, es estar presente, vivir plenamente el momento, es hacer una cosa a la vez. En el fondo, ser slow significa hacerlo todo, no lo más rápido posible, sino lo mejor posible, que en el fondo es una idea sumamente sencilla, pero a la vez sumamente poderosa, ¿no? Porque tiene la capacidad de, como para cambiártelo todo. Mm. Hablaste de adicción con respecto a la velocidad, que estamos adictos al frenesí, a la velocidad. ¿Desde dónde llega esta adicción y cuáles son las creencias que hemos desarrollado como humanidad, y pienso sobre todo en la humanidad en el mundo occidental, Mm. para pensar que velocidad es eficiencia, velocidad es productividad, velocidad es éxito? ¿Cómo hemos históricamente desarrollado esta Bueno, adicción? ese nexo, ¿no? Ese vínculo que hacemos sobre todo en el mundo moderno o el mundo de la economía globalizada, digamos, que es productividad, rapidez o velocidad es sinónimo de productividad. Es algo que tiene sus raíces en la revolución industrial, ¿no? En las fábricas, porque cuanto más rápida fabricaba las cosas, más ganancias, hacía más plata ganabas. O sea, era el eje, la piedra angular del capitalismo desde el vamos, ¿no? Era acelerar para ganar más. Y eso empezó en el mundo
laboral, empresarial, pero luego se escapó y terminó contaminándolo todo para llegar a influir, a contagiar, digamos, hasta los momentos más íntimos de nuestras vidas, como acabo de contar. Yo llegando a la hora de leerle un cuento a mi hijo con el mismo espíritu de un trabajador de una fábrica victoriana, ¿no? Pensando, la mejor política, la mejor medida, el mejor enfoque en este momento es hacerlo lo más rápido posible, que no tiene ningún sentido, ninguna lógica, pero ya se plasmó, digamos, en el eje, ¿no?, de la cultura. Pero yo creo que hay como cosas más puntuales, ¿no? O sea, con el tiempo, ¿no?, con los años, el trabajo ha cambiado. O sea, hoy por hoy, el trabajo en muchos casos nos exige cada vez más y más cosas en menos y menos tiempo. El mundo se ha convertido también en un buffet infinito de cosas que comprar, consumir, experimentar. El instinto humano natural es de querer hacerlo y consumirlo todo. Así que esto nos pone en la rueda de hámster, ¿no? Que es constantemente corriendo para consumir más y más y más, pero nunca llegamos porque nunca llegas a la infinidad, ¿no? Y por otro lado, hemos forjado toda una cultura alrededor de la idea de la velocidad. Hemos puesto la velocidad, la prisa en un pedestal. Y la consecuencia de eso es que hemos creado un tabú muy fuerte y muy arraigado contra la lentitud, que lento es sinónimo en nuestra cultura de estúpido, torpe, aburrido, improductivo, poco moderno, cosas muy negativas, cosas muy peyorativas. Y este tabú hace que aun cuando ya sentimos en los huesos que nos haría bien pisar el freno y nos morimos de las ganas de hacerlo, ¿no?, que no lo hagamos por culpa, por vergüenza, por miedo, por inercia. Y yo creo que hay otra dimensión acá, otra faceta acá, y es la faceta más, vuelvo a usar la palabra existencial. Yo creo que para mucha gente la velocidad, una vida fast, entre comillas, ¿no?, una vida de mucha distracción, mucha estimulación, mucha multitarea, agendas abultadas, corriendo como un correcaminos. Para mucha gente eso ya es un mecanismo de negación, es una forma de huirse de uno mismo, de no afrontar los problemas más profundos. Es más fácil correr, llenar la cabeza de distracción, de trabajo, de quehaceres, de que afrontar las grandes preguntas, como por ejemplo, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Será que estoy llevando la vida correcta para mí? Es mucho más fácil lidiar con preguntas triviales, como por ejemplo, ¿dónde están mis llaves? Tengo una reunión en 5 minutos. Y yo creo que para mucha gente es casi como un círculo vicioso, ¿no? En lugar de hacer las tareas, los deberes metafísicos, existenciales, los dejamos ahí y corremos y corremos hasta que un momento no logramos más nos escapar de esos problemas. Y por eso que los terapeutas siempre dicen que la última fase antes de un burnout es una última ráfaga de aceleración. Es como que la persona está tratando de escaparse con un gran último esfuerzo para escaparse de esa carga de problemas que no quiere afrontar, y luego choca contra la pared, toca el burnout. ¿Y qué pasa? Casi nadie tiene 2 burnouts, ¿no? Porque después de un burnout de verdad, la gente por fin, empieza a hacer esos deberes metafísicos, existenciales, sociológicos, psicológicos, todo. Y luego puede volver a la misma carrera, a la misma vida, pero con otro espíritu, un espíritu slow. Cuando hablabas de la revolución industrial y hablando de las raíces históricas, sociológicas de esta adicción, se me vino a la mente la película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos. Sí, muy bueno. Era exactamente, ¿no?, una crítica a este frenesí, a esta locura y que nos vuelve locos, porque es el destino también que tiene
el personaje interpretado por Charlie Chaplin, ¿no? Precisamente por eso, en esa época victoriana, ¿no? Surgió un movimiento que se llama el ludismo, ¿no? Los luditas. Y lo que hacían eran para protestar, para manifestar contra esta nueva cultura de trabajo asfixiante, entraban en las fábricas y rompían y destrozaban los relojes, porque Sí, el tiempo en el mundo capitalista pasó a ser como una herramienta de control, una herramienta autoritaria casi. Así que reivindicar o recapturar el control sobre nuestros tiempos va de la mano con el movimiento slow, es devolverle la autonomía temporal al ciudadano. Y es algo que hemos perdido con este sistema de trabajo que llevamos desde hace más de un siglo, ¿no? Que la gente vendemos nuestro tiempo, nos pagan por nuestro tiempo, pero perdemos el control. Y esto se ve manifestado aún más en la famosa gig economy, donde los trabajadores tienen muy poco, como los conductores de Uber o de Just Delivery, esas cosas, que por un lado ofrece una gran flexibilidad, una gran autonomía al trabajador, pero al mismo tiempo le termina quitando esa autonomía porque le paga muy poco claro. y tiene que estar, si no está enchufado y conectado a la red, trabajando, no existe para la empresa, la empresa no le da bola. Así que eso de la gig economy, a mi juicio, es una arma de doble filo. Tiene mucho potencial, pero la hemos implementado con el espíritu equivocado y por eso mucha gente sufre en esa economía. Y yo me acuerdo, compartiendo un poco mi propia experiencia en descubrir o redescubrir en realidad, porque yo nazco en Italia, que tiene sus ritmos alrededor de la mesa, que tiene vacaciones muy largas, ¿sí? Sí. Mi mamá es austríaca y en alemán hay una expresión que es la Gemütlichkeit, que no se logra a traducir, pero es como decir el arte de saber gozarte y asaporar la vida en cada momento, ¿no? Es como una actitud de vida. Pero después me mudé a Nueva York y allá mi ADN ítalo-austríaco tuvo su impacto. Y yo me acuerdo, después de un tiempo, me sentía en culpa los fines de semana si no trabajaba. O sea, sentía como una inconformidad en mi pecho, ¿sí? Un frenzy en pecho que yo tenía que hacer algo, tenía que trabajar, porque si no hasta me sentía en culpa. Y era claramente el impacto que sobre mi propio espíritu, sobre mi propia esencia, tenía el contexto en el cual yo estaba. Y quizás una de las razones por la cual me mudé a Miami fue exactamente eso. O sea, la necesidad de salirme un poco de un frenesí que sostuve durante 20 años. Pero es verdad que muchas veces es algo que nos pasa en la vida que nos hace realizar, es tiempo de desacelerar. Lo mencionabas tú, un burnout, una enfermedad, algo en la vida que de repente nos da otra perspectiva. Pero si alguien quiere desacelerar, Carlos, y estamos en un contexto que no te lo permite, ¿sí? Porque los ritmos de productividad, tus mismas exigencias económicas, pienso a una carrera de un abogado en un estudio en Nueva York, donde son por lo menos 50 horas de trabajo, donde no hay la posibilidad, aun si hay el deseo de elegir la Gemütlichkeit o de asegurar esta capacidad de hacer las cosas bien, como tú lo entiendes. ¿Qué consejos darías tú para decir, quiero introducir este elemento en la vida? Yo acepto, y está clarísimo, ¿no? De que hay muchas profesiones, muchas carreras donde hay muy poco espacio de maniobra, ¿no? Para ralentizar, para desacelerar. Pero no creo que exista uno donde no hay nada, no, ningún margen de maniobra. Siempre hay alguna palanca, algún espacio, algún paso pequeño que uno puede dar. Yo tengo amigos, yo trabajo en estas empresas también, sé cómo es la vida hiperacelerada de un abogado de New York, de Londres, pero siempre los que tienen un poco de imaginación, un poco de valentía,
siempre pueden encontrar momentos puntuales, aunque sea capaz, en algunos casos puede ser solo 2 minutos, o sea, porque ya sabemos de los estudios que cuando uno se detiene durante 2 minutos para analizar un problema, verlo desde todas las ópticas, que esto es como que desactiva esos sesgos cerebrales, ¿no? Como el sesgo de confirmación, etcétera. Y luego esto te ayuda a tomar una decisión más sensata, más inteligente, más aguda. Y eso es una pequeña inversión de 2 minutos de lentitud en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y eso es un ejemplo. Otro ejemplo para ese abogado que citaste, eh, en lugar de quedarte aferrado a la pantalla el día entero sin parar, tiene mucho más sentido organizar pausas. Y pueden ser pequeñas pausas, ¿no? Puedes dejar tu oficina, tu despacho 5 minutos, dar una vuelta por el parque o 10 minutos. Y esto, yo llamo esto la deliciosa paradoja de la lentitud, ¿no? Porque en esta cultura, nos dice constantemente que parar, bajar las revoluciones, ya es un fracaso, ya es un desastre, mermará tu productividad. Cuando es mentira, lo que mejora tu productividad es cambiar de marchas, estar constantemente cambiando de velocidades. Así que, claro, en algunos momentos te lanzas, estás ahí aferrado al teclador, ponele 35 minutos, pero llegas a un punto donde no rendís más. Tenés que parar para resetear el cerebro, para recargar las pilas físicas y luego volvés después de una pausa, ¿no? Ponele 10 minutos, 5, 15, poco, y vas a trabajar mucho más productivamente después desde que si no hubiera tomado esa pausa. Así que esos pueden ser porque mucha gente escucha la palabra lentitud, el movimiento slow y cree que significa convertirse en el Dalai Lama, ¿no? Tener que meditar 4 horas al día. No, eso es una versión de la lentitud, no es la única. Porque en realidad, de lo que sabemos de cómo funciona el cerebro y el cuerpo humano, que pequeñas inyecciones de lentitud pueden generar grandes recompensas. Así que puede ser minutos, 1 hora por ahí, no hace falta que sean horas y horas y horas. Así que eso sería mi consejo a ese abogado, sentarte y reflexionar sobre tu uso del tiempo de hora a hora, por la mañana, almorzar, deja la computadora, andate a otro sitio y come tu ensalada o lo que sea en otro sitio. Y no hace falta que armes un almuerzo italiano de 4 horas. Es una cosa bellísima, pero no encaja en la vida laboral de la gran mayoría de la gente, ¿no? Pero un almuerzo tranquilo, sin celular, de 20 minutos y luego volves recargado, reboteado, reseteado y trabajas como un crack en la tarde. Así que eso sería pero me gustaría aportar algo más, ¿no? Que en algunas empresas la cultura es tan tóxica, tan venenosa, tan anti-lentitud, que a lo mejor la única opción para ese abogado preocupado por su salud, es dejar la empresa. Si no podés movilizar a tus colegas para cambiar la cultura de la empresa, cambia de empresa. Hay otras empresas. Sí. Al final siempre es una elección, ¿no? Hasta si quedamos en una empresa tóxica, en una relación tóxica, al final es una elección también, ¿no? En este sentido. Pero vuelvo a la idea de la adicción, porque este cambio, ¿no? Desde el frenesí, el acelere a la lentitud, entendida como armonía, como equilibrio, como capacidad de estar en el presente, no es natural, no es fácil. Hay que desaprender la aceleración y aprender la lentitud. Y te lo digo porque yo me acuerdo que cuando empecé la práctica de la meditación, me costaba estar sentado no estoy hablando de 45 minutos, 50, no, eran los 5 minutos, yo sentía que todo mi sistema nervioso se estaba
inconforme con esta posición, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, porque pienso que quizás una de las resistencias que podemos sentir que nos puede gustar lo que nos estás contando, pero pasar de lo entenderlo al vivirlo, hay que desintoxicarse prácticamente, ¿verdad? Hay que Sí. reconfigurar el sistema nervioso. Cuéntanos un poco en ese Una de sentido. las grandes ironías de hoy es que somos tan impacientes que incluso queremos desacelerar rápidamente. Así que efectivamente la gente se despierta un día y se dice, yo quiero reconectar con mi tortuga interior. Entonces, no sé, se apunta a una clase de yoga, luego sale corriendo para hacer un poco de meditación y cuesta, ¿no? Cuesta porque son adictos, ¿no? A otro modo de ser. Y yo lo que digo siempre a esas personas que se encuentran en esa paradoja es que el ralentizar o el desacelerar es ser slow es un proceso lento, es un proceso, no es no hay un botón que pulsas y ya, no, es un proceso, y es un proceso de mediano y para muchos de largo plazo, porque es como quitarse una adicción química a la heroína, por ejemplo, a una droga. Siempre hay al principio, sobre todo, síntomas de abstinencia, nos cuesta, nos sentimos incómodos, queremos volver a lo de antes, lo conocido, pero tenés que ir avanzando paso tras paso, pequeños pasos, y aceptar que habrá pasos hacia atrás, que dará marcha atrás a veces, porque es una adicción, así que funcionan. Pero si entras en el proceso de cambio con esa mentalidad, ya entendiendo que va a ser de largo plazo o de mediano plazo, que tomará tiempo y al mismo tiempo que será difícil, ¿no? Sobre todo al principio, que habrá muchos triunfos, pero también algunas derrotas, pero con ese espíritu de apertura, ¿no? De abierto. Yo, por lo que he visto, casi todos podemos hacerlo, con paciencia, imaginación y aguante. Tú hablabas antes que una de las cosas que la lentitud nos permite es hacernos preguntas mucho más esenciales, mucho más existenciales también, que son centrales para la calidad de la vida. Tengo la impresión que, hablando con muchos amigos, pero también clientes, que la pandemia que no fue, nos forzó casi no solamente que a ir lento, sino que hasta a parar, despertó muchas preguntas, de estas preguntas existenciales que antes no teníamos el tiempo de hacernos. Pero tengo también la impresión que despertó temas de salud mental. Ujú. Aumentó la ansiedad, la incertidumbre, el miedo, como casi que como respuesta fisiológica a estas preguntas existenciales. Y quería que me hablaras un poco de lo que tú estás observando y cómo esto, volvernos de manera no voluntaria más lento durante un periodo, porque me parece que ya estamos volviendo a la Sí. excelencia de antes, pero como despertó un montón de ansiedades, de miedos, de incertidumbre, y cómo tu mirada de la lentitud podría ser hasta una respuesta a, Sí, a eso. yo creo que, bueno, la pandemia ha sido un gran taller mundial de lentitud, ¿no? Sí. Un taller obligatorio, ¿no? Impuesto. Y los talleres impuestos son complicados, ¿no? No fue una elección nuestra, ¿no? Fue algo mandatorio, ¿no? Algo externo. Y eso ya trae estrés, trae complicaciones, trae complejidades, ¿no? Por un lado, estoy de acuerdo que mucha gente, no todos, pero mucha gente descubrió lo bueno de la lentitud, ¿no? Nos quitó el FOMO, el miedo a perderse de algo. Mucha gente reconectó con actividades más lentas como cocinar, hornear pan, practicar artes, música, pasar tiempo con la familia. Así que tuvimos la oportunidad de ver cómo podría ser un mundo más lento y nos gustó mucho, ¿no? De esa visión. Pero por el otro lado, obviamente una pandemia mundial es una pesadilla total, ¿no? Así que no me extraña que haya aumentado la tasa o las incidencias de trastornos mentales, ¿no? Porque
yo creo que ha sido un trauma mundial. Todos salimos de la pandemia traumatizados de alguna forma y ahora se ve manifestado en estos trastornos mentales. Yo, a mi juicio, imposible comprobarlo, pero a mi juicio, los trastornos mentales para la mayoría que la raíz de eso no ha sido la lentitud en sí, ha sido más bien todo el estrés y el miedo y la incertidumbre que genera, implica y provoca una pandemia mundial. Pero seguramente para algunos habrá despertado, o porque gracias a la lentitud, al momento de pausa, se dieron cuenta de que estaban viviendo una vida equivocada. Y eso también genera ansiedad, etcétera. Si no te sacas de esa vida equivocada y volvés a vivirla, yo no le echaría la culpa de estos trastornos mentales exclusivamente a la lentitud, a ese momento de lentitud. Capaz en algunos casos ha sido un factor, pero no, para mí no. Perfecto. Carla, quiero hablar del último tema que tú también estás enfrentando en tus escritos, que es el envejecimiento. Hoy definitivamente yo lo veo con mis papás, que tienen, mi papá va para los 90, mi mamá 81, están los dos súper bien, acabaron de sobrevivir el COVID muy bien, pero hay una calidad de vida, ¿no? Esta idea que vas a vivir los últimos años de tu vida bien, gozándote los frutos de tu trabajo y de lo que antes has aprendido, un poco está también entrando en crisis, porque descubrimos que podemos tener vida con propósitos muy activas, casi que más que no la carrera laboral, ¿sí? Entonces, ¿cómo ves tú ese envejecimiento, que casi que es una desaceleración de la cita con la muerte, ¿no? Que es muy largo. ¿Cómo mirar a este fenómeno y al deseo que tenemos también de vivir bien en la vejez? Bueno, vivimos en una era de longevidad, una revolución de la longevidad, ¿no? Hoy por hoy, esta es la mejor época de la historia humana para envejecer, o sea, por muchos sentidos, ¿no? Muchas razones. Pero al mismo tiempo, nunca nos hemos sentido tan mal por envejecer. O sea, el culto a la juventud nos hace sentir mal. La mera idea de envejecer provoca asco, vergüenza, culpa, miedo, cosas muy negativas. Y esto me parece un desperdicio, ¿no? Porque estamos entrando en una época dorada para envejecer, pero cargando en los hombros unos mitos, unos estereotipos tan negativos y tan tóxicos que hacen y eso fue de las cosas más sorprendentes que descubrí en la investigación para mi nuevo libro, ¿no? El último, Elogio de la Experiencia, es que el abrazar el edadismo, abrazar el culto a la juventud, denigrar el envejecimiento y venerar la juventud hace que envejezcas peor. Y los estudios lo demuestran claramente, nítidamente, ¿no? Que aumentas tu probabilidad de sufrir de deterioro cognitivo, físico, demencia, e incluso de morir más temprano. Así que entrar o aceptar, abrazar el culto de la juventud es el acto de autolesión por excelencia. Sí. Así que yo veo en estos últimos 3, 4 años un cambio bastante importante, ¿no? en el discurso alrededor del envejecimiento, que hay todo un movimiento ahora mundial contra el edadismo. De hecho, ¿cómo se llama? La Organización Mundial de Salud lanzó la primera campaña mundial contra el edadismo el año pasado. Y bueno, ya es otro indicio de que las placas tectónicas se están moviendo debajo de la superficie, que la gente cada vez más se está dando cuenta de que la vida no es cuesta abajo desde los 35, 40 años, que tenemos décadas y décadas de vida el potencial para vivir bien muchísimas décadas. Pero el primer paso para
poder aprovechar ese gran regalo es cambiar el chip, ¿no? Quitarnos de encima este absurdo culto a la juventud y aceptar que todas las edades tienen sus pros y sus contras y todas las edades pueden ser maravillosas, pero solo si las abrazamos, ¿no? Solo si abrazamos el presente sin añorar el pasado o rehuir del futuro. Solo si abrazamos el presente con ese espíritu de ver el envejecimiento como un proceso de abrir puertas en lugar de cerrarlas, de abrazar el envejecimiento como si fuese una aventura, un juego, ¿no? Un videojuego. Yo lo veo así, como un videojuego, ¿no? Que yo ahora con 54 años estoy en el nivel 54. Estoy disfrutando a tope, recogiendo todo el tesoro que puedo, teniendo aventuras y ya sé que me espera otro nivel. Estoy tratando de llegar, alcanzar el nivel 55 y cuando llegue ahí estaré feliz de la vida, ¿no? No voy a extrañar el nivel 54 porque voy avanzando, mirando el horizonte hacia adelante, ¿no? Y con ese espíritu que vos vas mejorando con la edad, con la madurez. Yo creo que te cambia el chip, te lo cambia todo. Pienso, tú acabas de decir una palabra que pienso que es muy importante, que es el presente, porque tengo la impresión, y lo digo porque yo tengo 53, entonces los 50 sí son, que uno lo quiera o no, de toda manera, se abre una década donde quizás empiezas a ver la vida con otra perspectiva, ¿no? Con una otra sensibilidad. Eres más sensible a algunas cosas que antes no lo eras. Pero quizás sí, a veces me ha pasado de mirar a los años 25 y 30 y decir, uy, si tuviera la energía o las ganas que tenía, ¿no? Pero me he dado cuenta, y me pasa también hablando con amigos que son de mi generación, que esto de vivir en el pasado nos quita paz, felicidad y espontaneidad, como también preocuparse por un futuro que no sabemos cómo va a ser, ¿sí? Entonces, eso del presente me parece que es fundamental para gozarse cualquier etapa de la vida, no solamente, digamos, la que va de los 50 para arriba, ¿no? Porque cada una tiene un don particular. Claro, y has puesto el dedo en el nexo, ¿no? Entre mi trabajo sobre la lentitud y mi trabajo sobre el envejecimiento, ¿no? Es exaltar y elogiar el presente, ¿no? Porque es lo que tenemos, ¿no? El pasado ya pasó, el futuro, quién sabe, ¿no? Pero lo que tenemos por delante, aquí y ahora, es el presente. Es la magia del presente que hay que aprovechar y disfrutar y festejar. Y claro, como decís vos, en cualquier etapa de la vida, mi libro Elogio y la experiencia, es muy interesante que hay muchísimos lectores, muchísima gente lo lee con, no sé, 30 años, 32, porque es algo, el edadismo toca a todos, ¿no? También los jóvenes son víctimas de estereotipos de edad. Y todos estamos envejeciendo. Yo con 23, 24 estaba envejeciendo, no pensaba en eso, pero sí, estaba en el mismo proceso que estoy ahora. Pero yo creo que otra gran ventaja, si logramos sepultar el culto a la juventud, eso va a ser una gran ventaja, un enorme regalo para los jóvenes también, porque les quita esa ansiedad, esa sensación de que, ay, tengo que hacerlo y lograrlo todo para los 30 años o 35, porque pasando esa edad ya es game over, ¿no? Es cuesta abajo, no voy a tener las mismas capacidades, las mismas ganas, nada. Va a ser un desastre. Y eso nos reconecta un poco con el tema de la lentitud y la prisa, porque si vos crees con 22 años que te quedan, no sé, ponele 15 años de buena vida y ya se acaba ahí. Imagínate la prisa que te pone esto, ¿no? Es como que tengo que correr para tener la mejor carrera, encontrar la pareja perfecta, tener hijos, etcétera, hacerlo todo, porque tengo un deadline muy estricto. Cuando aniquilamos el culto a la juventud, aniquilamos esos deadlines y abrimos la vida, creamos una cancha enorme, un viaje
largo para todos. Y eso, qué sensación de paz y de alivio que genera eso, ¿no? Esa imagen. Y yo también pienso que si uno abraza este culto de la juventud, empieza a vivir y a caminar y tener el estilo de vida teniendo 50, 60 años de uno de 20 años, es un poco patético, ¿no? También. O sea, sinceramente, hay que decir lo que... Digo, pienso que todos tenemos estas fases de la vida, pero uno al final se da cuenta que es bonito tener la sabiduría, el conocimiento y la experiencia que la vida agrega, ¿no? Con las décadas. Hemos hablado de temas muy importantes, Carl, para terminar, la importancia de la lentitud y los beneficios que nos puede llevar, las preguntas que nos abre, y cómo eso también nos puede llevar a gozar del envejecimiento. Como decías tú, es la mejor época en la historia de la humanidad para envejecer, la tenemos frente de nosotros. Si alguien dice, bueno, entonces quiero como cambiar este chip del cual tú hablas, ¿cuáles son como 3 tips muy concretos para que alguien diga, bueno, listo, hoy gracias a lo que escuché de Carl, voy a comprar su libro, me lo voy a leer y quiero empezar ya? ¿Cuáles son los 3 tips? Tengo un par de tips sobre lentitud y un par de tips sobre envejecimiento, ¿no? Un tip para, 3 tips para la lentitud, ¿no? Para ralentizar. Primero, hacer menos, cortar la agenda. Estamos tratando crónicamente de hacer demasiadas cosas y la gran mayoría de las cosas que ponemos en nuestras agendas no son importantes. Entonces, mira lo que estás, a lo que estás dedicando tu tiempo y deja caer todo lo que no sea importante y fundamental, y te abrirá muchísimo tiempo y más oxígeno en tu agenda y tu vida. Eso es tip número 1. Número 2, tecnología. Apagar el celular, apagar las notificaciones, crear espacios cuando no te puede llegar interrupciones electrónicas para que puedas entrar en una corriente, en un ritmo más humano, menos tecnológico, más humano, más lento. Tercer tip, incorpora algún ritual lento en tu agenda. Puede ser hacer yoga o hacer puntos o dibujar, lo que sea, algo que te vacune contra el virus de la prisa. Y un último tip para ralentizar es pasar tiempo en la naturaleza. Ya sabemos que estar en espacios verdes nos tranquiliza, nos calma. Es como, es una buena inyección de lentitud. Ahora, en cuanto a envejecer, 2 tips. El primer tip es mezclar con otras generaciones. Es la mejor manera de aniquilar los estereotipos, es conocer a gente de otras edades. Un segundo tip es seguir aprendiendo, ¿no? Eso es la fuente de la vida, ¿no? Es la novedad. Entonces, busca cosas nuevas todos los días. Busca un diario nuevo, caminar por una calle que nunca has conocido antes en tu barrio. Siempre buscando algo nuevo, que esto te va a mantener cognitivamente, físicamente, existencialmente fresco a la edad que sea. Maravilloso. Y esto de la juventud, por experiencia, estoy completamente de acuerdo. Yo he dado muchos años clases en la universidad y una de las cosas que disfruto es esta relación con las generaciones más jóvenes. Y he aprendido también que es importante que yo tenga mi edad, ¿sí? O sea, que el joven aprecia lo que busca, en el fondo, busca algo que no tiene con sus coetáneos, que es alguien que ha tenido unas décadas más de experiencia y entonces ofrece otra perspectiva. Entonces, también eso es como algo bonito de la edad, es ser tu edad cuando te relacionas después con otras generaciones, ya sea más jóvenes o más viejas, ¿no? De ser honesto de tu edad, no mentir, porque la Sí, pasamos mintiendo sobre nuestra edad. Ser honesto y abierto y tener orgullo, ¿no? Sentirte orgulloso de tu viaje, de todo lo que vos traes a la fiesta gracias a tu trayectoria. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias por esta conversación y inspirarnos a gozar más Gracias. de la vida con un poco más de lentitud. Un placer, un gustazo. Muchísimas gracias, Aldo.